Y bueno, parece mentira que ya estemos en este punto. Me planteé muchos formatos para hacer este arco, por así decirlo, entre los cuales pensé en aunar toda la saga en un solo video. Sin embargo, ya solo la primera parte del torneo dura 4 horas de reloj, por lo que ya sabrán que sería infumable poner todo el torneo en un solo video. De hecho, por ese preciso detalle es que en esta ocasión no decidí borrar todas las partes por individual del torneo, por si hay gente que la quiere ver así. Sea como sea, fue un trabajo titánico el hacer un capítulo diario de este arco durante 2 meses, debido a que, y aunque suene loco, quería que este arco durara la increíble cantidad de 20 videos, y como ya verán, pues no se pudo. Abajo en la descripción y en un comentario fijado estarán todos o la gran mayoría de artistas de quienes se usaron las imágenes para esta teoría. De antemano disculpen si alguien se sintió mal u ofendido de que su imagen fuese usada en estos videos, pero como siempre he pensado, una ilustración correcta de la obra es lo más cercano a idealizar un trabajo profesional, pues todas las imágenes usadas son prácticamente de artistas profesionales. Lo que sí debo decir es que estoy profundamente agradecido de que me acompañaran en esta aventura tan espectacular. Y bueno, ya de la continuación podemos hablar al final de este video, por lo que para quienes ya la vieron les pondré el minuto exacto donde termina para que sepan la conclusión. Y para los que no, pues espero que disfruten de esta última parte del torneo de dimensiones. La derrota ya bastante inesperada de Goku, incluso luego de utilizar semejante bestialidad conocida como Mystic 5, dejaría a todos o a casi todos los participantes del torneo claros de que era increíblemente difícil terminar ganando este torneo. Hubieron peleas increíbles y que de hecho, aún faltaban por verse, pero luego de ese combate entre Goku Mystic y la bestia Takama, el imaginarse enfrentando a alguno de estos era sencillamente imposible. Goku volvería a las gradas, en donde un poco apenado pero con una sonrisa diría que lamentaba no haber ganado. Realmente Takama era soberanamente poderoso, sumado a que el Mystic 5 desequilibrado era increíblemente difícil de utilizar pese a que no lo parecía. Aún así, era imposible usarla en un contexto que no fuese este torneo con los primordiales conteniendo su destructiva capacidad. Takama también volvería entendiendo que ese combate había sido demasiado y que por simples detalles no lo terminó perdiendo. Sin embargo, desde que se anunció su combate contra Goku, este sabía al 100% que no sería una pelea fácil bajo ningún concepto, y que en cualquier contexto seguro lo llevaría al límite. Solo no se esperaba que fuese tan al límite. Broly le diría de Goku que de igual forma había sido un combate espectacular, y que sin dudas aún era de los seres más poderosos existentes. Ahora, lo interesante era que la segunda ronda del torneo ya había finalizado. De los 10 guerreros que comenzaron esta ronda, solo quedaban 4. Por lo que el fin del mismo estaba realmente cerca. Todos comenzarían a notar cómo la inexistencia seguía avanzando a través del tiempo y espacio, a lo que los primordiales luego de bajar de su trono existencial les comentarían que como podían notar, la inexistencia era completamente irrefrenable. La segunda ronda del torneo había terminado, con la curiosa característica de que uno de los guerreros que salieron victoriosos no pudo mantenerse en pie luego de su pelea. Esto era algo inesperado en cierto sentido, pero no cambia para nada la logística de este evento, pues la ronda final cambiaría un poco las cosas. Ahora que ya podían visualizar los posibles futuros y desenlaces de cada combate de la primera y segunda ronda, sabían que todo estaba en lo correcto, dado que en cada realidad en donde estos no se enfrentaran entre sí en rondas anteriores, eran siempre estos 4 últimos quienes terminaban siempre como finalistas. De estos 4 guerreros saldrían aquellos 2 seres capaces de contener el poder primordial para el futuro de la tercera existencia, por lo que les darían un momento para comprender y afrontar la realidad de semejante responsabilidad. Esto no sería así del todo, pues ya la mayoría sabían que Vegeta era un elemento inerte para este torneo, por lo que no entendían como un combate 1 a 1 donde claramente tuviera la posibilidad de ganar, fuese algo válido. Luego de unos momentos, Yamoshi nombraría a aquellos participantes que aún estuvieran dentro del torneo. Vegeta Mystic, Ultra Zaiko, Goku Super Saiyajin 20 Supremo y la bestia Takama. 4 guerreros que fueron ganándose lentamente y con mucho mérito el puesto de los 4 mortales más poderosos de la existencia. Cada uno se enfrentó a guerreros increíblemente fuertes para estar aquí, por lo tanto, ahora tendrían que enfrentarse entre ellos en la ronda final. El combate final de este torneo de mundos se llevaría a cabo en un todos contra todos, donde cada participante tendrá que velar por su propia victoria. Este enfrentamiento no tendría reglas, por lo que podían y debían dar todo de sí en pro de liberar y liberarse de sus ataduras mortales. Pocos o nadie entenderían qué era lo que estaban hablando los primordiales, a lo que estos pondrían como ejemplo a Goku.
Todo mortal posee una especie de limitante mortal que los hace finitos y marchitos con el pasar del tiempo. Tanto ellos dos como Goku se habían despojado del mismo, haciéndolos seres inalcanzables, por lo que eso buscaban con estos 4 guerreros. Takama era el recipiente completo de la oscuridad y el poder maligno en el multiverso, Ultra Zaiko el ser en blanco cuyo destino es fácilmente modificable, y el 20 Supremo, aquel que traería seguramente uno de los problemas más grandes a la existencia. Estos dirían que aún faltaba uno, siendo este Vegeta. Damu diría que como ya posiblemente sabían, Vegeta y Goku Mystic no eran elementos elegibles para este torneo de mundos. Estos pues ambos interfirieron en la pelea de los primordiales con su propio poder primordial de la segunda existencia. Es por ello, que no eran compatibles con el suyo. Estos le ordenarían a este retirarse, nuevamente quedando un número incompleto de participantes. 3 para ser exactos. Las reglas estaban estipuladas. Eran 3 guerreros con poderes demenciales los cuales se enfrentarían en una sola riña sin reglas ni obligaciones. Estos podían tomar la decisión que quisieran, siempre que dieran el 100% de sus capacidades en dicho combate. No solo eso, sino que hay un elemento extra. Para saber si son recipientes potenciales del poder primordial, estos serían lentamente potenciados con dicho poder haciendo del combate algo fuera de las capacidades mortales vistas hasta ahora. Takama tendría una pregunta, y era cómo funcionaría dicho poder en ellos. A pesar de tener un cuerpo forjado en base a la experiencia y poder Saiyajin, en su caso no lo era. Por lo tanto, era algo que le interesaba saber. Damu le diría que esto no tenía nada que ver con ser Saiyajin. El poder primordial era básicamente remover toda conciencia de estos lentamente, en pro de conocer qué tan compatibles eran. Esto no generaba mucha confianza en los 3 participantes que quedaban, haciendo que los primordiales volviesen a convocar a Goku y a Vegeta frente a ellos. Ambos harían aparecer 2 elementos increíbles, siendo Damu las esferas del dragón infernales, y Yamoshi el núcleo celeste. Estos se los volverían a otorgar a Goku y a Vegeta luego de muchísimo tiempo, a lo que estos casi de inmediato accederían a su Mystic 5 absoluto. Todos quedarían sin palabras como es de esperarse. Esas 2 fases eran algo que no era de este mundo ni de esta existencia. Su poder no tenía ningún tipo de limitante, así como tampoco sus habilidades. Estos eran dioses absolutos y sin tan siquiera demostrarlo, ya era algo más que obvio. En ese instante, el 20 Supremo finalmente caería en cuenta. Ese ser era quien lo había creado, o por lo menos quien había sentado las bases para que su existencia fuese posible. Goku diría que así era. Ahora que volvía a ser un Mystic 5 total, este lo recordaba bastante bien. El 20 Supremo era aquella fase que él gestó en base a todas las energías de transformaciones Saiyajin para restaurar su alma cuando estuvo en el Infierno 1. Esa versión no era la que él absorbió, pero el solo haber creado la posibilidad de un 20 Supremo, hacía que este en algún momento se repitiera en la existencia. Damu y Yamoshi dirían que eso era lo que ellos buscaban crear con estos seres absolutos cuyo poder y habilidad fuese algo sin precedentes. De un momento a otro el torneo o la logística del mismo había cambiado bastante, pues estos ahora sí que verían lo que eran implicaciones existenciales. Lo que era cierto es que todo ya estaba preparado. Los 3 guerreros mortales más poderosos de toda la existencia estaban listos para la batalla final, la cual sería algo sin ningún tipo de precedentes. No obstante, Goku en su caso comenzaría a notar que algo no cuadraba del todo. Por lo menos no ahora, pero sí que algo podía estar mal aunque de momento no sabría decir el qué. Cosa rara al ser genuinamente omnipotente en estas instancias. Las pautas estarían propuestas y tal cual pasó en las primeras rondas del torneo, justo antes de comenzar con esta los 3 peleadores finales serían restaurados al 100% de sus capacidades para que estos pelearan sin ningún tipo de restricción. Goku y Vegeta dirían que serían ellos en ese caso quienes se encargarían de proteger a todos aquellos quienes aún estuvieran viendo en las gradas del torneo, dado que estos podían prever fácilmente que una batalla como la que se venía sería de todo menos tranquila. Gohan se acercaría a estos diciendo que eran realmente increíbles. No se podía imaginar que el poder Mystic pudiera impulsar las capacidades de un guerrero a tal punto. Goku diría que no era así del todo. Realmente el Mystic 5 que ellos tenían no era algo natural. De hecho, como podía ver, tanto el suyo como el de Vegeta eran transformaciones muy distintas al estas ser únicas. Alcanzar la omnipotencia no tenía un camino predeterminado.
Por lo tanto, era imposible que alguien que no tuviera una versión del poder primordial lo hiciera. Goku aún así le diría a Vegeta que lamentaba no poder verlo en la batalla final, dado que avanzó a la ronda decisiva para nada. Vegeta diría que le importaba poco o nada, dado que le era irrelevante el ganar o perder. De igual forma, no era el único que había comprendido una forma de usar el Mystic 5 de manera desequilibrada. Broly preguntaría si realmente él también era capaz de algo así, a lo que Vegeta diría que no del todo. Al igual que Kakaroto también podía hacer que su cuerpo emulase una versión incompleta de dicha transformación, más ahora que estaba transformado en Mystic 5 absoluto y podía visualizar su posible destino, este diría que era bastante poco probable que este pudiera igualar lo que hizo Kakaroto. Al fin y al cabo, este logró usar el Mystic 5 por bastante más tiempo que él. Goku diría que daba igual, y que siendo sincero también le emocionaba mucho este combate final. En las gradas preguntarían a estos dos nuevos primordiales quién podría ganar, a lo que Goku diría que no les era permitido el verlo. Aún así, dudaban mucho que esta pelea se resolviera entre solo 3 contrincantes. La arena del torneo en este caso cambiaría, haciéndose terriblemente tormentosa. Esto se debía a la aparición de poder primordial por doquier, el cual buscaba impregnar a toda alma que pudiese tocar. Goku y Vegeta Mystic crearían una realidad bastante estable alrededor de todos los otros participantes derrotados, mientras los protagonistas tomarían posición uno del otro. Zaiko diría que entonces este sería un combate en donde no debería emular el poder de nadie, ya que todo poder que necesitara estaría a su disposición. Realmente le parecía bastante interesante. Takama diría que a menos que todo tomara un vuelco inesperado, no debería alargar demasiado esta batalla pues hablaba de 2 de los Saiyajin más poderosos de absolutamente todos. Por lo tanto, era bastante riesgoso aunque en inicio este fuese superior. El 20 Supremo sería de momento el único que se mantendría en silencio y expectante consigo mismo, pues sabía que este combate podría llegar a ser un punto de inflexión total en su existir. Se podría palpar la más intensa de las tensiones en este infumable combate próximo, pues los 3 estarían viéndose constantemente. Los primordiales estarían ya también en su posición, preparados para dar la orden del comienzo mientras que Takama viendo a sus contrincantes diría que no sabía cuál de ellos era el más peligroso. Aquel Zaiko podía tener un gran poder emulado oculto, pero el 20 Supremo no solo tenía poder, sino que era capaz de usar sus habilidades dimensionales sin tener que sacrificar un gramo de este. Los dioses absolutos levantarían su mano, a lo que finalmente dirían a estos que podían comenzar. Takama sin ningún tipo de reparo saldría sin medir a cuentas con todo su poder ante Zaiko. El Saiyajin sin destino se prepararía para el impacto, pero un instante antes de esto el 20 Supremo lo interceptaría apareciendo de una dimensión paralela detrás suya. Este no solo demostraría habilidad, sino el poder suficiente como para poder arrastrar a Takama aparentando estar casi a su nivel. La bestia se enfurecería con esto, dado que esta habilidad le recordaría mucho a aquellas utilizadas por Omega, liberándose del Saiyajin Supremo quien intentaría nuevamente desaparecer entre la existencia. No obstante, Takama no era tonto y sabía de esto, por lo que al igual que lo había hecho con Goku, reventaría la dimensión paralela donde este estaba, dándole un poderoso puñetazo directo al rostro. El 20 Supremo sería despedido a lo que en principio serían universos de distancia, pero este sería contenido por una especie de barrera de energía. Los guerreros en las gradas estarían confundidos, debido a que cómo era posible que algo pudiera frenar el poder de esos monstruos. Vegeta diría que era una barrera de poder creada por los primordiales, para que la batalla mantuviese constantemente la mayor tensión posible. No solo eso, sino que esta barrera poco a poco se iría reduciendo, haciendo que estos tuvieran cada vez menos espacio y se vieran envueltos en la destrucción de las técnicas rivales e incluso propias. Sin embargo, esto sería lentamente. El 20 Supremo se levantaría, diciendo que tuvo 2 combates bastante interesantes en este torneo. Sin embargo, de todos ellos, el único que le propinó un golpe realmente doloroso y efectivo había sido ese. Realmente era un monstruo demasiado poderoso. Takama retomaría su plan inicial, con el que buscaría erradicar de raíz a Zaiko para finalmente encargarse del otro sin mayores complicaciones 1 contra 1. Zaiko estaría nuevamente preparado, preguntando irónicamente si entonces lo veía a él como el más débil y como al que debía despacharse primero. Takama lo tomaría del cuello arrastrándolo, diciéndole que de hecho era todo lo contrario.
Era la alimaña más peligrosa que podía imaginarse al no saber en lo más mínimo qué demonios podía estar escondiendo. Broly preguntaría que qué demonios pasaba, y por qué Zaiko no parecía poder defenderse. Que no tenía aquel Mystic 4 dorado que usó en su combate anterior. Goku diría que probablemente. No obstante, este poder no era suficiente y lo que quería intentar era bastante más complicado de lo que parecía. Goku Elemental diría que si algo estaba seguro, era que Zaiko siempre encontraba la manera de sobreponerse. El destino del mismo se escribía segundo a segundo, por lo que era completamente impredecible para quien sea. De la nada, todo comenzaría a temblar de nuevo. El 20 Supremo diría que no permitiría que un monstruo maldito terminara por sentenciar el destino de los mortales del infierno 1, aunque tuviera que matarse junto a Zaiko al final. Es por ello que este expulsaría cantidades cósmicas de poder bruto, las cuales no parecía haber mostrado antes. Vegeta diría que entonces era eso. Ese sujeto tampoco había mostrado su poder real en todo este torneo. Bastante interesante. El 20 Supremo a la lejanía le gritaría a Zaiko que tomara su poder y lo emulara, para poder combatir a Takama. Todos se preguntarían si algo así era permitido, pues a todas luces el 20 Supremo estaba ayudando a su oponente. Goku diría que tal cual lo habían dicho los primordiales, este combate era sin obligaciones siempre que usaran su máximo poder. Algo que el 20 Supremo estaba haciendo. Era increíble, pues el poder de este sujeto hacía temblar una existencia entera. Era algo tan inimaginable que causaba terror. El 20 Supremo le diría que no perdiera el maldito tiempo, a lo que Zaiko diría que no se lo creyera tanto. En ningún momento le había dicho que necesitaba de su miserable ayuda, pues eso sería de cobardes. Él tenía sus propias maneras de hacerlo. De un momento a otro, este tomaría la mano de Takama pudiendo lograr ejercer presión. Este preguntaría si uno de sus mayores traumas era su pelea con el Super Saiyajin Omega. Pues por lo que se había enterado, este a diferencia de Goku jamás le dio chances a nada. Pues veamos si eso es posible. Zaiko lanzaría un inmenso ataque de energía proveniente de su boca, el cual incluso el mismo 20 Supremo debería esquivar para no ser afectado. Tras esa estela de poder estaría Zaiko, quien ya como si fuese reírse en la cara de todos llegaría a un nivel inédito. A algo que en teoría no se podía emular y que era ahora toda una realidad. El Super Saiyajin Omega. Nadie podría creerlo. Para comenzar, esto iba en contra de incluso las mismas reglas de la capacidad de copia de Zaiko. Este no podía emular el poder, sino la energía de quienes lo tengan. Zaiko diría que así era. Sin embargo, al morir, este aceptó convertirse en energía. Energía que este sí que pudo emular a la perfección. No solo eso. La existencia en sí necesita de un ser omega o un guardián absoluto que siempre esté. La razón por la que este pudo obtener la fase omega, es simple y sencillamente pues él era ahora el omega. Goku y Vegeta sonreirían diciendo que así era. Estos pudieron notar la esencia de omega dentro de Zaiko, pues esta era la forma en la que por fin el Saiyajin sin destino lograra conseguir nuevamente su destino. Era la forma en la que el poder primordial se efectuaba en él. El Super Saiyajin Omega de Zaiko sería increíble. Esta transformación en términos generales siempre le daba una complexión brutal a quien la usara, haciendo que este encima fuese más grande de lo que era antes. El 20 Supremo estaría genuinamente sorprendido gracias a este hecho, pues le parecía algo que no tenía ningún sentido. Zaiko en menos tiempo del que esperaba pasó de ser el más débil de este triunvirato de guerreros, a seguramente ser igual a ellos. Ahora, esto podría llegar a ser un problema, puesto que también debía preocuparse por este. Takama estaría furioso por unos momentos, pero después de esto se calmaría un poco mostrando una leve mueca de satisfacción. Este diría que era errado pensar que podía acabar con esto de manera rápida y sin consecuencias, pues al parecer estaba peleando con dos seres bastante complicados. Aún así, debía admitir que dentro de sí mismo le parecía genial enfrentarse a otro Saiyajin Omega, dado que este era otro que estaba en su lista de revanchas, ya habiendo terminado con la forma terrenal del Mystic 5. Zaiko solo se mostraría confiado por unos momentos, a lo que de un instante a otro saldría disparado ante Takama buscando descobrar lo que éste le había hecho. En esta ocasión, Takama sí tendría que verse en la obligación de defenderse, pues el poder de Zaiko se había disparado a magnitudes inimaginables. Cada golpe de este era realmente efectivo, haciendo que el mismo Takama se preguntara en qué momento sucedió esto. ¿En qué momento tantos guerreros mortales habían logrado el mantener una batalla con él como si nada?
Gogeta, Goku, Omega y el 20 Supremo. Este jamás había visto rival alguno, y ahora era más común que nada el poder enfrentarlo. En definitiva, los mortales eran una raza increíble por lo rápido que evolucionaban. No obstante, esto no significaba que Takama fuese débil, o que su escala fuese fácilmente alcanzable, pues ahora sí se tomaría en serio el combate, logrando volver a presionar a un inexperto Zaiko Omega. Estos tendrían una batalla totalmente descomunal, en la cual el poder era lo único que importaba. Evolucionaban uno junto al otro tal cual pasó en el último combate de Goku, y eso que solo estaba comenzando. De pronto, ambos comenzarían a sentir un montón de presencias increíblemente poderosas provenientes de otras dimensiones, siendo estas cientos o miles de versiones del 20 Supremo atacando de dimensiones alternas. Tanto Zaiko como Takama las notarían logrando responder a esto, mas no saliendo ilesos, pues era algo casi imposible de evadir al ser ultradimensional. El 20 Supremo diría que aún debían tener en cuenta que debían enfrentarse a él, saliendo ahora sí, disparado con todo su brutal poder hacia estos. El poder del 20 Supremo al 100% sería tantísimo, que distorsionaría la misma existencia con solo su movimiento. Lograría no solo presionar, sino mostrarse superior a Zaiko y a Takama, acertándoles ataques a ambos. En las gradas del torneo no podrían creer el despliegue tan infernal de poder de ese sujeto, comprendiendo que no había mostrado mucho de su poder total en sus dos peleas anteriores. En serio, esos tres estaban tan alejados del resto, salvando a Goku, Vegeta y al mismo Omega. Entonces, ¿qué sentido tenía este torneo? Goku diría que más del que ellos podrían creer. No era solo buscar a los más poderosos, sino a las voluntades más fuertes. Por ello se les daba la libertad de quedarse luego de perder, dado que no era todo lo que iban a hacer en este evento. Gohan diría que el 20 Supremo era demasiado poderoso. Tanto que no tenía idea de qué clase de poder podría llegar a superarlo. Goku diría que no se anticipara, pues aun con eso no llegaba a su poder total. Por lo menos al poder donde él lo había llevado. Takama estaría realmente sorprendido por el poder del Saiyajin Supremo, haciendo que se enfureciera por tantas alimañas ocultando su poder real. Sin ningún tipo de atenuantes diría que en ese caso quería verlos entrar en la verdadera desesperación en contra de un poder verdaderamente inalcanzable. Reuniría nuevamente su poder total entrando en su modo Berserker, a lo que el 20 Supremo diría que ya era hora, pues lo estaba esperando. Takama lo maldeciría, diciendo que lo haría retorcerse en el peor de los sufrimientos antes de ser el dios del nuevo infierno 1. Takama alzaría su brazo, lo cual significaba que realizaría su ataque existencial, siendo ahora sí, un peligro descomunal al estar perimetrado por la barrera de los primordiales. La bestia sonreiría, diciendo que les deseaba suerte. Goku y Vegeta verían esto tomando rápidas previsiones, pues ataque era capaz de obliterar todo, incluso haciendo que el Mystic 5 reaccionara por sí solo. La liberación de energía sería existencial en todo sentido, haciendo que no solo Zaiko y el 20 Supremo, sino el mismo Takama quedaran prácticamente fuera de combate. Los tres estarían tirados en el suelo sin reacción, así Takama diciendo que no se esperaba que la barrera de energía hiciera rebotar y amplificar su ataque contra sí mismo. ¿Qué clase de maldita regla era esa? Broly preguntaría si el combate había terminado, a lo que Goku y Vegeta dirían que no era así. Pese a que ninguno pudiera moverse, era algo que podría pasar y que se solucionaría rápidamente. El 20 Supremo diría que no podía creer que un monstruo tan despreciablemente fuerte como ese existiera porque sí, ya que era realmente la representación del fin de todo. Zaiko en su caso diría que no entendía qué pasaba. Creía que el poder de Omega, si bien era increíble, lo haría inalcanzable. No obstante, era como un pozo sin fondo. Era demasiado para comprenderlo de buenas a primeras. Debía ponerse serio, pues estos dos podían llegar a eliminarlo como si nada con ataques como ese último. Los tres en el suelo de la nada recibirían algo parecido a una muy intensa descarga eléctrica que los haría levantarse con sus heridas mortales, pero con energías renovadas y ahora de hecho, más poderosos que antes. Esto era el poder primordial haciéndose presente. Exhaustos pero de pie, estos volverían a verse fijamente, diciendo al mismo tiempo que su poder era inalcanzable y que no se permitirían perder. Aún así, Vegeta le preguntaría a Goku si había sentido eso, a lo que diría que así era. Tal como creía, no sería una batalla de tres solamente. El poder de Zaiko en concreto iría en aumento, por lo que sería quien tomaría la iniciativa.
Seguido a él irían los demás, quienes se enfrascarían en una densa batalla todos contra todos. Takama aún así con su modo liberado era bastante superior a estos, pues dicho poder estaba adaptado a su última batalla contra Goku. Esto quería decir, que en dicho momento era superior a un Mystic 5 incompleto. Este tomaría a Zaiko haciéndolo viajar a un sinfín de dimensiones paralelas dentro del perímetro del combate, rompiendo cada una como si fuesen cristales. Zaiko estaría contra las cuerdas, preguntando qué demonios pasaba con ese sujeto, ya que era insultantemente fuerte. ¿Acaso no tenía límite alguno? El 20 Supremo iría tras estos nuevamente, siendo interceptado rápidamente por Takama, quien diría si acaso se creía el único capaz de usar técnicas dimensionales. Ya estaba cansado de verlas solamente. Con un solo golpe, este mandaría a volar al Saiyajin Supremo incluso con su máximo poder. En definitiva, Takama estaba en otro nivel muy distinto. Nadie podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo demonios era tan fuerte? Ya el 20 Supremo parecía ser lo más grande, y de la nada ahora se veía claramente superado por ese monstruo. Goku diría que era gracias a la transformación de Takama. Esta no solo le otorgaba poder, sino la capacidad de incrementarlo constantemente en base a su combate. Por lo tanto era cientos o miles de veces más poderoso segundo a segundo siempre que peleara, por lo que curiosamente, en una batalla 2 contra 1 Takama era el más beneficiado. Gohan preguntaría si entonces era algo parecido a su Mystic 5. A lo que Goku diría que algo así, solo que su Mystic 5 lo hacía infinitamente sin la necesidad de pelear, moverse o tan siquiera pensar. No incrementaba su poder en base a nadie, sino a sí misma tomándose como motor. El Mystic 5 multiplicaba millones de veces el poder del propio Mystic 5. Nuevamente, nadie podría entender casi nada de esto, al ser temas tan complejos para la mente mortal. Goku vería fijamente la batalla, viendo cómo era muy probable que el Takama actual podría superar a aquella fusión de villanos del pasado llamada Yoshito. Esto en base a todo el tiempo de evolución que tuvo, sumado a su cuerpo potenciado por el poder primordial. El 20 Supremo aparecería dimensionalmente justo a Zaiko, alegando que no había de otra. Tenían que pelear juntos contra esa bestia maldita, no importa si luego tuviera que matarse entre ellos. Zaiko un poco reacio diría que le daba un poco de asco tener que hacer equipo, pero hasta él sabía que no había de otra. En ese caso, lo haría. El 20 Supremo diría que entonces ya estaba decidido. Ahora, necesitaba que diera el todo por el todo. No sabía muy bien cuál era el potencial real del Super Saiyajin Omega, mas sin embargo estaba más que seguro que el que estaba demostrando no lo era. De hecho, este parecía estarlo ocultando por algún motivo. Zaiko un poco frustrado le respondería que no lo presionara, pues comprender la magnitud de poder de esa fase era más complicado de lo que parecía. El potencial estaba, solo que la mentalidad y experiencia para ejercerlo de momento no. Sin embargo, estaría dispuesto a dar siempre todo lo que su ser le permitiera dar. Takama los vería fijamente, diciendo que entonces planeaban aliarse en su contra. A decir verdad y viendo cómo de inferiores a él estaban, le parecía una idea interesante. El Saiyajin Supremo diría que él iría al frente, mientras que Zaiko buscaría atacar a sus puntos ciegos. Era preciso mencionar que un ser así podría tener nulas debilidades, por lo que de encontrar alguna que no desaprovechara la oportunidad. El 20 Supremo desaparecería de la nada, apareciendo detrás de Takama, quien bloquearía sus ataques con relativa facilidad. Takama diría que era un Saiyajin interesante, pero aún así no estaba al nivel ni siquiera de un Mystic 5 desequilibrado en cuestión de poder. ¿Qué planeaba hacer con un poder tan bajo en esta batalla? Este respondería que afortunadamente en su caso no era solo poder bruto. Nuevamente, este comenzaría a atacar con todas sus otras versiones de otras dimensiones, las cuales serían cientos o quizá miles. No obstante, las habilidades de Takama eran tan bestiales, que con sus ojos este podía ver claramente a cada una de estas. Gohan diría que era increíble. Takama había logrado trascender una técnica dimensional tan fácilmente. Goku le diría que no solo eso. Si prestó atención al torneo, este debería recordar que tanto este como Vegeta por ejemplo, debían volver a su estado base para usar dichas técnicas. Esto básicamente, pues usar técnicas dimensionales y de control de realidad necesitaba de cantidades insospechadas de poder. Tanto, que era imposible el estar transformado para usarlas. Estos debían condensar toda la energía de las fases Mystic, para poder moldear la realidad con la complejidad que estos conllevara.
podían atacar desde otras dimensiones sin que nadie lo supiera, así como estar instantáneamente en el lugar que desearan. Era ser dioses básicamente. En el caso del 20 Supremo era totalmente diferente. Este no solo podía usar esas técnicas a un nivel soberanamente alto, sino además, lograrlo estando transformado. Es decir, dándole a todas sus versiones el poder máximo que tenía. Era como decir que se saltaba las reglas del juego. Una hazaña así solo la había visto en muy pocos, siendo el Mystic 5, Omega, y los primordiales. Aún así, que se fijaran en el poder de Takama. Ni siquiera esto último parecía afectarle demasiado. Esa bestia era otro nivel definitivamente. El 20 Supremo realmente estaría dando el todo por el todo. Si bien podía mantener una batalla contra Takama, lo cual era una hazaña de nivel existencial, poco a poco se iría quedando sin opciones. Takama diría que no tenía caso, debía desarrollar el poder de un Mystic 5 mínimamente desequilibrado para poder batallar contra él. De otro modo solo era otro fracasado como los que ya habían perdido en este torneo. En todo el torneo, el Super Saiyajin 20 Supremo era uno de los eslabones más pragmáticos y centrados de todos. Él mismo era un ser superior el cual sentía propiamente que sus habilidades eran inalcanzables o conseguidas por muy pocos. Esta era la representación más pura del orgullo Saiyajin, por lo que tolerar la palabra fracasado era algo inadmisible para este. Este tomaría una personalidad encolerizada, preguntando si había escuchado bien. Fracasado. Una palabra que jamás en su vida le permitiría volver a salir de su miserable boca. Takama lo tomaría como un reto queriendo repetirla, a lo que antes de pronunciar algo, este sería barrido por el poder del Saiyajin Supremo. Este por unos momentos aparentaría volverse loco, pues ahora peleaba de una manera totalmente bestial. Broly preguntaría qué estaba pasando, pues ahora el poder de este parecía haber aumentado de nuevo. Esto se debía a un motivo bastante curioso, y es que el 20 Supremo, al ser la representación de todo el orgullo Saiyajin, no luchaba por contener su inconmensurable poder. Luchaba más bien por contener su cordura. Una de las cosas más complejas de dicha transformación era manejar un orgullo e ideología de combate tan inmensa. Por lo tanto, era esperable esa forma de ser tan elocuente y calmada. Este luchaba interna y constantemente con no perder el control o el equilibrio completo. No obstante, el tocar ese infinito orgullo de alguna manera era como intentar pinchar un globo constantemente. Un toque certero, y este al final explotaría. Zaiko estaría sin palabras. Ese sujeto parecía haber perdido por completo la cabeza, ya que peleaba sin ningún tipo de lógica ni orden. Solo desbordaba ira y poder. Takama en su caso sí que se vería sorprendido, pues este en principio esperaría todo un despliegue de técnicas multidimensionales, pero este solo estaba peleando con fuerza bruta. A la bestia le costaría retomar el orden en la batalla, pues no sabía cuál sería el siguiente movimiento de alguien con ese poder y habilidades. Podía moverse y atacar instantáneamente desde otras dimensiones, o simplemente seguir usando ese descomunal poder. El ser tan impredecible lo hacía tremendamente peligroso. Mientras este trataba de mantener a raya al 20 Supremo nuevamente, sería sorprendido por un apocalíptico golpe de Zaiko Omega, quien le diría que no bajara la guardia, pues este era un combate de 3. Takama retrocedería, maldiciendo a este dado que lo atacó en un momento de descuido. Zaiko preguntaría irónicamente qué pasaba. Ese semblante tan confiado y de superioridad que tenía parecía poco a poco irse desvaneciendo en su rostro. ¿Por qué no intentaba desquitarse atacándolo? Takama diría que sus deseos eran órdenes, apareciendo de un momento a otro justo enfrente de Zaiko para lanzarle un ataque demencialmente poderoso. No obstante, el puño de Takama parecería detenerse en el aire, como si este no pudiera moverlo más allá de un par de centímetros. Zaiko estaría usando cantidades inimaginables de poder para esto, siendo totalmente agotador, pero aún con eso sonreiría preguntándole qué le parecía. Goku y Vegeta lo notarían al instante, alegando que era otra de las técnicas insignias de Omega. Básicamente, la capacidad de utilizar infinidad de dimensiones paralelas comprimiendo su tiempo, espacio y realidad en un punto muy pequeño. De esta manera, lo que parecía un centímetro de distancia, era en realidad dimensiones y realidades enteras. Es lo que él había utilizado contra Cruiser al iniciar el torneo, pero por hacerlo casi lo eliminan. Era una genialidad. No obstante, se veía que Zaiko sufría demasiado por usarla, mientras que para Omega era tan sencillo como respirar. Zaiko no podría usar más que eso, por lo que contraatacar no era una opción.
Sin embargo, esto lo aprovecharía el 20 Supremo para aparecer justo detrás de Takama y propinarle severa paliza al este no poder defenderse. Takama por primera vez en este combate se vería seriamente presionado, pues entre las crecientes habilidades de Zaiko con el Omega, y el frenetismo del 20 Supremo quien no paraba de atacarlo ni por un instante, quizás sí que había calculado mal un combate contra estos dos. Sin embargo no hay mal que por bien no venga, pues Takama aún con esta presión encima era realmente analítico. Este vería en la desesperación del 20 Supremo una posibilidad, que quizá volvería de darle la ventaja. No hay que olvidar que por sobre todas las cosas, Takama era la representación de la oscuridad en la existencia. Oscuridad que habitaba dentro de todo ser mortal sin excepción. En el pasado, solo un ser había sido capaz de liberarse a sí misma, siendo aquel que luego por ello se convertiría en un dios omnipotente. Sin embargo, para lograrlo tuvo que pelear con la oscuridad de su ser. Por lo tanto era algo que tendría que volver a pasar. Este vería en los ojos del 20 Supremo el terror que le causaba que por su culpa, un ser maligno de proporciones dimensionales arrasara con todo. Este se pasó eternidades enteras tomando previsiones para que la existencia misma no tomara ese rumbo. Qué irónico era todo. Pues ese ser al cual tanto le temía al final terminaría por surgir de sí mismo. Takama con su mirada de infinita oscuridad se adentraría en el alma del 20 Supremo, quien quedaría petrificado ante este hecho. Zaiko le preguntaría qué estaba pasando, y si estaba bien. El 20 Supremo maldeciría todo, pues no podía contenerlo. El Saiyajin Omega preguntaría a qué demonios se refería, a lo que este de la nada comenzaría a tener la voz de Takama mencionando solo un nombre. Dark Minus. Una densa oscuridad comenzaría a emanar del Saiyajin Supremo, la cual lentamente iría tomando una forma realmente oscura. Algo demasiado macabro para poder asimilarse fácilmente. Era una figura enorme, brutalmente maligna y con una presencia aterradora. Goku desde las gradas diría que esto no podía ser bueno. Vegeta por su parte preguntaría si a esto se refería con ese mal presentimiento, a lo que Goku respondería que no podía decirlo a ciencia cierta. Lo que era verídico, era que había un nuevo ser en este torneo, cuyo poder podría llegar a ser un problema para todos por lo impredecible y monstruoso que podía llegar a ser. El ser proveniente de esa densa energía oscura sería completamente demencial. Su presencia era abominable, además de que su complexión era enorme y extremadamente negativa. Zaiko estaría sin palabras, por lo que le preguntaría al 20 Supremo qué demonios era eso. ¿En serio ocultaba a semejante ser dentro de sí? El 20 Supremo diría que no tenía sentido. ¿Cómo podía ser que el ser al que tanto le temía que llegara estaba todo el tiempo en su interior? No podía ser que algo como eso siempre estuviera acechando en la oscuridad de su alma. Todo estaba perdido. ¿Cómo demonios podrían hacer frente a algo así? Zaiko lo golpearía fuertemente, diciéndole que si acaso se estaba escuchando. No era propio de un ser con semejante orgullo ser tan blando y estar tan predispuesto a rendirse. Ya estaban metidos en este embrollo por lo que tenían que salir de esta aunque fuese juntos. Ahora, necesitaba saber qué era realmente ese monstruo y cómo podían derrotarlo. En las gradas todos se estarían preguntando qué diablos era ese ser tan oscuro. Era algo demasiado denso como para creerlo, pues su energía era extraña y no podría sentirse como tal. Encima, era otro ser en el torneo el cual en principio no estaba planeado. ¿Acaso esto no era contra las reglas? Goku diría que al fin y al cabo, era un ser proveniente del poder de uno de ellos. No alguien completamente ajeno a estos. Encima de todo, a los primordiales parecía no importarles demasiado por lo que si ellos lo permitían esto era completamente válido de momento. Vegeta miraría de Goku, preguntándole que aún así esto no tenía sentido. Se supone que él como ser independiente, ya no poseía la oscuridad de Takama en su interior. Porque esa versión suya sí que la tenía. Goku diría que él mismo lo había dicho. Ya él era un ser independiente. Sin embargo esto era solo en su caso por lo que versiones aparte aún tenían esta oscuridad. Por ello ni él ni Vegeta eran elegibles para este torneo pues ambos dos ya no pertenecían a un orden mortal. Takama diría que era bastante más increíble de lo que imaginaba. El Super Saiyajin Dark Minus realmente poseía dentro de sí una oscuridad incluso comparable a la suya. No era para menos, pues era la contraparte del poder supremo. Ahora quería ver qué era capaz de hacer.
Lo más llamativo del Dark Minus a primera vista sería tanto su tamaño como también su cabello. Sumado a esto, el poseer ojos de un color infinitamente negro con pupilas de color rojo capaz de fragmentar cualquier alma con solo verla. Todo en la arena del torneo caería en un insoportable silencio que sería roto solo con el sonido y temblor de los pasos del Dark Minus. El 20 Supremo diría que no tenía caso. Si ya pelear contra Takama era una pesadilla, ahora con dos seres así era demasiado. Zaiko diría que no habían llegado tan lejos en este torneo como para rendirse tan fácilmente. En especial él, que todo el torneo se la pasó con aires de superioridad sobre todos. Todo para que a la primera dificultad se diera por vencido. Quizá realmente no tenía lo necesario para ser un primordial. Este saldría disparado hacia el Dark Minus diciendo que él sí que lo intentaría hasta el final. Este evolucionaría el poder Omega aún más, pero justo antes de atacar al Dark Minus este se dispersaría en forma de energía oscura evadiendo el ataque de Zaiko. No solo eso, sino que aparecería detrás suya, tomándolo del cuello y dándole severa paliza como si este fuese solo un juguete. Los ataques del Dark Minus serían tan brutales, que de no reaccionar rápido, este terminaría matando a Zaiko sin mucho problema. Takama diría que era impresionante, pues el poder de ese ser era incluso mayor al del 20 Supremo. Goku Mystic diría que era un ejemplo parecido al de Evil Goku. Al momento de aparecer, este también era más fuerte que él, además de debilitarlo. Gohan gritaría a lo lejos, preguntándole si no pensaba ayudar a Zaiko. De matarlo, esa también sería su sentencia, pues era el único que estaba dispuesto a ayudarlo. El Dark Minus escucharía este barullo a lo lejos, lanzando un ataque existencial en dirección a este. No obstante, este sería repelido rápidamente por Goku, quien diría que era más peligroso de lo que parecía. Ni siquiera tenía conciencia. Yamoshi diría que era muy interesante. De hecho, ese sujeto le parecía bastante similar a Damu en sus inicios como primordial. Desastroso, errático y salvaje. Damu diría que no tenía punto de comparación. Incluso en ese nivel, ese sujeto era bastante vulgar con su poder. El 20 Supremo estaría consumido por la culpa de haber traído a una maldición como esa, por lo que aún tembloroso trataría de lanzar ataques contra el Dark Minus. Zaiko estaría bastante moribundo, preguntándose cómo demonios podía liberarse de este. Si aún quedaba algo de Omega por allí, que lo ayudara con esto. Aún no se sentía preparado para usar todo el poder de su transformación. El 20 Supremo estaría cada vez más presionado, diciéndose a sí mismo que debía hacer que liberara a Zaiko antes de que fuese demasiado tarde. Este prepararía un Kamehameha Supremo, con el que buscaría que el Dark Minus al menos reaccionara, pero antes de lanzarlo este crearía otro avatar suyo el cual aparecería detrás del Saiyajin Supremo. Broly diría que era demasiado. Ese sujeto creó otra versión suya con exactamente el mismo poder que la original. Realmente era así de omnipotente. Vegeta diría que era un monstruo bastante peligroso. Aun con eso, le gustaría enfrentarlo siendo Mystic 5 a ver qué tan grandes eran sus habilidades. Tanto Zaiko Omega como el 20 Supremo estarían sometidos por completo por el Dark Minus ante la mirada de Takama. En ello, Zaiko estaría harto de la situación, por lo que viendo la capacidad del Dark Minus, este se liberaría creando otra versión suya en otra dimensión. No obstante, esto era complicado pues su avatar original era el que tenía la bestia oscura, por lo que debía actuar rápido antes que este destruyera su cuerpo. Este aparecería del lado de Takama, quien también lo evadiría diciéndole que era bastante inútil. Esta batalla era suya por completo. Zaiko le preguntaría si realmente creía eso, ya que ese monstruo no tenía ni el más mínimo vestigio de conciencia. Tras destruirlos, iría por él también. Takama riendo diría si en serio lo creía tan estúpido, ya que eso era algo que él tenía controlado. Zaiko aprovecharía esos preciados instantes para ir en rescate del 20 Supremo, utilizando su técnica de compresión existencial para darle unos segundos a que este escapara. Lo increíble, es que el golpe del Dark Minus aún los impactaría, demostrando que con un solo ataque era capaz de reventar una existencia entera junto con sus dimensiones pasadas y futuras. Afortunadamente, esto se liberaría, así Zaiko diciéndole al 20 Supremo que debían liberar su cuerpo o moriría muy pronto. El 20 Supremo reaccionaría, agradeciéndole pues este le importó poco su vida tratando de liberarlo. En ese caso le devolvería el favor. Ambos atacarían en simultáneo al Dark Minus, quien volvería a ser uno solo. Estos junto a sus técnicas dimensionales lograrían liberar el cuerpo de Zaiko, quien volvería a este sumamente herido.
Justo cuando estaba por levantarse, un ataque existencial de Takama le llegaría por la espalda con intención de obliterarlo por completo. Esto sería milagrosamente evitado por el 20 Supremo, quien recibiría el ataque por él, quedando también bastante maltrecho. Saiko maldeciría a Takama por rastrero, a lo que Takama respondería que ya no tendrían ningún tipo de posibilidad. Ambos estaban completamente debilitados. De la nada, Takama sería mandado a volar con una violencia descomunal, siendo esto gracias al Dark Minus, quien gracias a su ataque había notado su presencia. Este ahora iría detrás de Takama sin ningún tipo de atenuantes, haciendo que este ahora tuviera que enfrentarse a la bestia oscura definitiva. Saiko, como bien podía, ayudaría a levantar al 20 Supremo, diciéndole que era algo obvio. Ese maldito los había encerrado en una jaula con un monstruo que ni él podía controlar. Esto era bastante malo por el poco tiempo de adaptación que tenían. El Omega en su caso necesitaba de mucho tiempo para comprenderse en su totalidad. Ahora que lo poseía, sentía un inmenso respeto por el Omega original, debido a que este realmente lo hacía parecer fácil. No obstante, le diría al 20 Supremo que en su caso era diferente. Él sí tenía un poder brutal en su interior, el cual aún no demostraba. Debía dejar esas inseguridades de lado, ya que el enemigo que tanto temía ya estaba entre ellos. No debía cohibirse. El Saiyajin Supremo diría que le costaba bastante de momento, por lo que le preguntaría a Saiko qué había con sus habilidades. ¿Podía emular el poder del Dark Minus, no era así? Saiko diría que era complicado. Cuando este intentó golpearlo, sintió un poder muy extraño. De hecho, era más bien como la ausencia de poder. No era algo que él pudiera emular, pues no había nada que copiar. En definitiva, esto era bastante más complicado. No quedaba otra que centrarnos en el Dark Minus como bien pudieran, para luego terminar su enfrentamiento. El Dark Minus sería monstruoso verdaderamente, al punto en el que todos estarían atrapados a su merced. Takama aún así entendía que su poder era capaz de igualar lo que sea, por lo que este trataría de controlar la oscuridad del Dark Minus, dándose cuenta rápidamente que la misma era demasiada incluso para él. Takama diría que no podía ser. Ese sujeto no reaccionaba a sus órdenes, lo cual no tenía sentido. Si este tenía oscuridad, entonces debía poder ser domado por su influencia. Este vería al bestial Dark Minus acercándose, entendiendo que no había de otra más que pelear de frente. No obstante, tal cual como había pasado hacía unos momentos con Saiko, este se dispersaría instantáneamente en forma de energía, evitando ser impactado. En el caso de Takama, este tendría un poco más de control sobre la situación, ya que su poder también era increíble. No obstante, entendía de buenas a primeras que el Dark Minus emanaba una esencia extraña. Era como si cada segundo que pasara su oscuridad se fuese incrementando. Al final, la bestia se vería obligada a solo retroceder a fuerza de su infumable velocidad, debido a que era aparentemente imposible impactarlo con un ataque. En la lejanía, Saiko y el 20 Supremo estarían atentos a esto, diciendo que incluso para un monstruo como él, habían monstruos más grandes. Saiko volvería a hacer hincapié en sobre qué demonios era el Dark Minus y cómo podían derrotarlo. Era muy extraño, debido a que de todos los ataques que habían lanzado hacia él, ninguno era capaz de darle, a excepción de los que había lanzado el 20 Supremo. Gohan diría que si era como lo recordaba, en su momento con Evil Goku pasaba algo parecido. Todo aquel que no poseyera sangre Saiyajin podía dañarlo, haciendo que solo un guerrero de su misma raza pudiera afectarle. En este caso parecía diferente, dado que Saiko era un Saiyajin y este tampoco parecía poder afectarle. Todos llegarían casi al unísono a una conclusión final. Solo los ataques del 20 Supremo podían llegar a hacerle frente al Dark Minus. Saiko le diría que debía sacar todo ese salvaje potencial que tenía. Antes dio solo una muestra cuando Takama hirió su orgullo, dando a entender que en definitiva había mucho más poder del que aparentaba dentro de sí. Por mucho que le asqueara la idea, de momento deberían hacer equipo con el mismo Takama, dado que individualmente era claro que jamás lo vencerían. Saiko iría tras el Dark Minus, interceptando a Takama preguntándole si ahora estaba contento. Este monstruo los terminaría matando a los tres si no jugaban todos del mismo bando. Takama rápidamente alegaría que eso era imposible, pues preferiría morir antes. Saiko le diría que no eran momentos para ser obstinado, pues ya sabía que nadie a excepción del 20 Supremo podría encarárselo.
La situación sería límite, pues ambos serían asediados por el Dark Minus, quien ataque que realizara, ataque impactaba en estos. En un momento en específico el Saiyajin oscuro se detendría en seco sin emitir un solo sonido. Sus ojos irían perdiendo ese infernal color rojo ahora obteniendo una oscuridad absoluta. El cómo este estaría casi que petrificado en el medio de la arena sería bastante tétrico, a lo que segundos después comenzaría a elevarse lentamente. Este de la nada gritaría de manera ensordecedora, emanando de sí mismo una oscuridad tan brutal que dejaría todo sumido en penumbra. Tanto, que quienes estaban en la grada, a excepción de Goku, Vegeta y los primordiales no podrían ver nada en absoluto. Zaiko no podría ver nada, preguntando por los demás al no comprender qué pasaba. Este diría al aire que si Takama planeaba apuñalarlos por la espalda lo lamentaría. De la nada, un golpe descomunalmente poderoso impactaría en este, mandándolo a volar con una violencia indescriptible. En definitiva, había sido un golpe del Dark Minus, pero este no comprendía de dónde demonios había salido. No sintió ningún poder o presencia acercarse por lo que no tenía sentido. Este les diría a todos que debían juntarse, dado que de no hacerlo los iría matando uno por uno sin que se dieran cuenta. Si es que ya no lo había hecho. El hecho es que era algo tarde para ello, debido a que el Dark Minus no estaba oculto en la oscuridad absoluta, sino que él era como tal dicha oscuridad la cual podía tomar forma cuando lo deseara haciéndose genuinamente omnipresente. Tanto Zaiko, Takama y el 20 Supremo estarían siendo brutalmente arrasados por el Dark Minus sin tener la más mínima capacidad de defenderse. Goku Mystic diría que esto no hacía más que ponerse cada vez más difícil para ellos, dado que ahora mismo no tenían absolutamente nada que los pudiera ayudar. De hecho, estaban muriendo lentamente. El 20 Supremo de un momento a otro sí que podría sentir una pequeña presencia en esa densa oscuridad, intentando atacarla. No obstante, el golpe sería evadido siendo sorpresivamente Takama quien diría que no había tiempo. Debía concentrarse pues a no ser que este peleara en serio, los tres terminarían destruidos y peor aún, extintos por completo. De los tres, Takama era el único con los ojos capaces de ver en esa oscuridad, por lo que debía buscar al miserable de Zaiko si es que ya no estaba muerto. El 20 Supremo comenzaría a hartarse de la situación, diciendo que en ese caso era suficiente. Este dejaría sus ataduras de lado, comenzando a dejarse llevar por su poder. Con esto, lo que buscaba era quedar en un estado similar al del Dark Minus. Es decir, en un modo inconsciente donde no pudiera reconocerse. Goku asentiría con la cabeza, diciendo que eso era justo lo que se buscaba en un primordial. Damu y Yamoshi comenzarían a prestar cada vez más atención pues esto parecía prometedor. La sola liberación de energía del 20 Supremo comenzaría a iluminar pequeñas porciones del lugar, haciendo posible encontrar a un moribundo Zaiko al borde de la muerte. El 20 Supremo diría que ya era suficiente, pidiéndole al Dark Minus que se manifestara en su forma real. La oscuridad iría recogiéndose poco a poco, siendo absorbida por el Dark Minus quien estaría en las alturas nuevamente. Toda esa densa e infinita oscuridad se iría condensando en forma de ataque, el cual sería completamente imparable. El 20 Supremo diría que debía detenerlo como fuese, pero el hacerlo no garantizaba que quedara vivo. Aún necesitaba pelear con él. La oscuridad sería lanzada. A lo que el 20 Supremo diría que entonces era todo o nada. Antes de tan siquiera hacer algo, un poderoso haz de luz pasaría a su lado diciendo que entonces él se encargaría de ese maldito ataque. De la nada, Zaiko iría nuevamente a la carga, pero esta vez sería diferente. Este tenía una apariencia más refinada, pero similar al Omega. Con esta Zaiko podría invocar tanto cadenas celestiales como malditas, con las cuales contendría el ataque y lo lograría dispersar. Por un momento este había alcanzado su propia versión del Mystic 5, solo que también era algo desequilibrado por lo que desaparecería segundos después. Este caería en su forma Omega nuevamente, diciendo que quizá eso era lo que el Omega original buscó alguna vez. Una forma parecida a la suya pero con un ingrediente primordial que quizá no tomó en cuenta. El poder Mystic. Este vería de Goku en la lejanía, quien estaría notoriamente satisfecho por ver esto, agradeciéndole por todo. Quizá en muchas realidades estos batallaron incluso hasta la muerte, pero no podía estar más agradecido de ver una versión suya una vez más la cual aportaría indirectamente a conseguir su preciado destino. No obstante, ahora no era tiempo para eso.
Este vería al 20 Supremo, diciéndole que ahora era totalmente su turno, mientras que ya saliéndose de alianza temporal, este se enfrentaría directamente contra Takama. Ambas peleas ya estarían propuestas, siendo Zaiko quien le recordaría al 20 Supremo que no decayera en lo más mínimo. Que recordaba lo que había dicho Omega en su momento. Esa sería una batalla digna de librarse en la dimensión alfa por lo frenética y peligrosa que sería para toda la existencia en sí. Sus poderes debían ser equivalentes, por lo que debía demostrar el poder superarlo. Este no permitiría que nadie interrumpiera su batalla, dado que se encararía contra Takama hasta que solo uno terminara en pie. Takama diría internamente que nunca estuvo tan cerca de cumplir sus objetivos, por lo que sería el momento de derrotar al último escaño Saiyajin antes de obtener el poder primordial. El Dark Minus estaría extrañamente tranquilo tomando en cuenta lo salvaje y caótico que fue durante esos primeros momentos donde apareció, pero esto sería fácilmente explicable. Después de todo, este era parte del 20 Supremo y tenía la impulsividad de enfrentarse a este. Cuando por fin notó esta voluntad en su rival es cuando ésta ya tomaría cierto orden. Eso sí, parecía que dicho ente estaba negado a decir algún tipo de palabra, pues era simple y sencillamente odio y oscuridad desbocada. El 20 Supremo diría que realmente no se esperaba estar en esta situación jamás. Evitó por todos los medios mortales e incluso divinos el advenimiento de un monstruo como ese. Todo fue en vano. De hecho, podría decirse que apareció en el momento más inoportuno. Uno en donde debía jugarse el todo por el todo para terminar demostrando por qué era digno merecedor del poder supremo. Ambos lentamente comenzarían a caminar en su dirección, caminata que lentamente se convertiría en trote, ese trote en velocidad y de la nada en ambas técnicas dimensionales. Estos chocarían instantáneamente, siendo sorprendente pues hacía simples momentos el 20 Supremo parecía ser mucho más débil que el Dark Minus. La pelea sería intensa y descomunal pues se desarrollaría de forma multidimensional. Poco a poco iría pasando lo que el mismo Saiyajin Supremo había advertido, y es que su forma de ser comenzaría a ser totalmente impredecible al punto de desconocerse. Este ya solo actuaba bajo impulsos de poder y destrucción, viendo en su rival solo un objetivo y este era simple y sencillamente eliminarlo. Broly diría que era asombroso. El 20 Supremo acortó esa brecha de la nada, pues el Dark Minus era infinitamente superior a este. Goku diría que no era así. Ese potencial siempre estuvo dentro de esa versión suya. De hecho, él mismo se había asegurado de eso. Además y después de todo, el Dark Minus también era parte de él, por lo que podía llegar a tener sentido que ambos realmente tuviesen el mismo potencial destructivo. Una pelea que en condiciones normales, tal cual lo dijo Omega, sería capaz de cambiar el rumbo de todo lo existente. De hecho, y salvando las distancias evidentemente, esta pelea era lo más parecido al combate que los primordiales habían dicho tener durante eternidades. Ahora quizá entendían la importancia de este torneo y de cómo la fuerza, si bien importante, no era lo único que se buscaba. La voluntad de aquellos guerreros que fuese impenetrable ante la duda era un requerimiento necesario, presente en cada batalla de este torneo en donde además de físico, cada uno se enfrentó a sus propias debilidades e inseguridades. Varios en las gradas se acercarían a este, preguntando si en ese caso el Dark Minus podía ser elegible para el poder primordial, dado que como tal no era un participante inicial. Goku diría que pese a todo, en la segunda ronda del torneo luego del combate en donde Omega y ZK terminaron desapareciendo, quedó una especie de vacante en esta pelea final. El Dark Minus era una versión oscura del 20 Supremo, pero al fin y al cabo era un ser individual. De igual forma, era algo que solo decidirían los primordiales y como quizá notaban, no era algo que les pareciera negativo de momento. Después de mucho tiempo, el 20 Supremo volvería a mostrar aquellas aptitudes que mostró al ser creado por el Mystic 5. Ese poder puro e inalcanzable por mortales estaría brotando incesantemente al punto de dejar sin palabras a Zaiko y a Takama. Mas si se ponían a pensar que de pelear estos podían interceptarlos fácilmente. La tormenta de poder que estos crearían con su pelea sería aterradora, pues ahora sí que estaban peleando con su máximo. Si a esto le sumamos que al perímetro de batalla se le reducía su tamaño constantemente, ya teníamos una receta perfecta para el desastre. Yamose le preguntaría a Damu si esto le parecía tan bueno como a él, o en definitiva tampoco funcionaría. Damu diría que tampoco estaba seguro. Este torneo tuvo momentos muy claves y ese momento aún no llegaba.
Esta batalla era quizá de todas la que más prometía, pero aún así era complicado saber si terminaría funcionando o deberían modificar aún más el torneo. Zaiko, al igual que Takama, estaría sumamente sorprendido por esta capacidad de destrucción de ambos Saiyajin supremos, pero este a lo lejos vería a Takama preguntándole si acaso estaba asustado. Takama le diría que él más que nadie sabía que no era rival para él, pues su control sobre el Omega era ridículamente bajo. Por lo tanto, era un suicidio que este terminara por pelear contra él. Zaiko diría que quizá era así, pero si hay algo que debía admitir, es que lentamente se iba acostumbrando cada vez más al poder Omega. El 20 supremo de todos estos choques de infinito poder era quien aún se llevaba la peor parte. Esto tenía su explicación, pues aún no se entregaba del todo al poder supremo. Aunque pareciera simple, el perder su conciencia al estilo del Dark Minus era algo que le aterraba por todo el desastre que podía causar. Más viniendo de un ser que hizo todo lo posible para jamás permitir un desequilibrio mayor en su mundo. No solo era eso, sino que para este el perder su mortalidad era algo que también le generaba tristeza, pues entendía que quizá era la última vez que podría sentirse vivo. La última vez que podría catalogarse como un ser pensante o autosuficiente. Luego de ya solo ser un avatar de poder incontrolable, no habría vuelta atrás, pues no sentiría nada ni físico ni emocional. Era algo que no le parecía una vida que podría sobrellevar. Al mismo tiempo, de no hacerlo, estaba condenado a perder esta pelea a fuerza de desgaste, pues el Dark Minus sí estaba en este escaño. Pese a que parecía una decisión cobarde el pensárselo tanto después de llegar a este punto, era algo lógico que incluso los primordiales y el mismo Goku llegaban a entender. En inicio todos le temían al poder absoluto e infinito, pues es muy fácil que este te termine consumiendo haciendo de ti algo que nunca fuiste. Por lo tanto, nadie podría entender la situación tanto como aquellos que estaban en esa posición, aunque el 20 supremo no fuese ni por asomo tan poderoso como los anteriores. Mientras divagaba, esa pelea tensa e igualada se iría volcando nuevamente del lado del Dark Minus, quien estaría debilitando demasiado a este último. El 20 supremo maldeciría su situación, pues era más difícil de lo que parecía tomar una decisión como esa. Como siempre, este se había centrado en hacer de ese equilibrio algo perfecto, pero todo lo intentó hacer solo. Por ello ahora no tenía una razón real. Este estaría en el suelo con dificultades para levantarse, a lo que en la lejanía escucharía a alguien decir que aún no era momento para rendirse. El 20 supremo sería levantado con cadenas sagradas, siendo esto gracias a Zaiko, quien diría que no estaba solo. Aún le debía esa batalla final luego de derrotar a estos dos infelices. Que tomara la decisión que tenía que tomar. Solo mirando el caos y a quienes tenían observándolos pensaba que ya había quedado claro que en esta situación ya no había vuelta atrás. Cada decisión cambiara el rumbo de todo, mientras que las dudas solo hacían del camino más difícil. Era momento de tomar decisiones. Estas palabras dejarían en shock al 20 supremo, quien vería en Zaiko realmente una luz al final de todo. Este, pese a ser su rival en teoría en este torneo, lo había ayudado más de una vez desinteresadamente. Zaiko diría que lo escuchara. Estar solo era algo que él conocía muy bien. Vivió hasta el momento donde estaba sin un destino o algo que le otorgara uno. De igual forma, jamás fue tan idiota como para pensar que la respuesta a eso la conseguiría solo. De hecho, todo lo contrario. Si veía su habilidad, era la viva representación de que necesitaba de alguien más para encontrar su camino. Así que mejor que tomara el consejo, pues ese sujeto se estaba haciendo cada vez más fuerte. El Saiyajin supremo asentiría, encarándose nuevamente con su rival, mientras que Zaiko lograría evadir ataques de Takama, quien le diría que mejor no se distrajera. Zaiko no mentía en lo más mínimo, pero llegar a refinar completamente el Omega con energía Mystic le había ayudado mucho a comprender las verdaderas capacidades de dicha transformación. Fuera de todo, aún tenía frente a él quizá al antagonista por excelencia, que gracias a la constante corriente de poder primordial también alcanzaba niveles de poder totalmente insospechados. Zaiko diría que realmente era un ser poderoso y por sobre todas las cosas, increíblemente persuasivo e inteligente. No veía a un mortal común poder llevar a cabo planes tan complejos durante tantas eras diferentes. No se podía imaginar ni siquiera cuántos habían muerto por cumplir con sus ideales, y eso le daba profundo rechazo hacia alguien como él. No obstante, debía admitir que también le causaba bastante admiración solo por el poder que llegaba a desarrollar.
Takama diría que él no era más que una creación involuntaria de los celestes y demonios al ser tan inexpertos con las energías y poderes primordiales. Aún así, tal cual como lo causó él durante toda su existencia, entendía que todo tenía un porqué. Incluso su creación involuntaria. Es por ello que éste estableció una especie de orden, implantándose en el alma de cada mortal. Todos son seres desbocados y vulgares, por lo que sabía que era un gran problema darles como tal un libre albedrío. En su mundo ideal, esto cobraría aún más sentido. Cada ser mortal tendrá un peso específico en la existencia, creando seres realmente poderosos ordenados jerárquicamente. Algo que finalmente demostraría que él era el genuino y auténtico Dios absoluto. No solo es tener el poder más grande y absoluto, sino lo que haces y logras hacer con él. Es por ello que no perdería este combate bajo ningún concepto. En las gradas todos verían que el combate entre el 20 Supremo y el Dark Minus era prácticamente irrepetible. Sus poderes llegaban a un punto donde estos no podían tan siquiera seguirlos con la vista. Ahora, también se preguntarían sobre el otro combate en simultáneo. Si bien Zaiko había demostrado un poder descomunal como Omega, le tocaba pelear contra la bestia Takama. Un enemigo que ni siquiera un Mystic 5 desequilibrado había podido derrotar. La batalla entre estos comenzaría, en donde como es de esperarse, la fuerza de Takama sería notoriamente superior. En teoría esto seguía siendo un poco absurdo, pues el mismo Zaiko sentía que su poder era mayor ahora. De igual forma recordaría lo que habían dicho los primordiales, sobre incrementar sus poderes constantemente. Quizá ellos al estar confinados en este combate no lo notaban, pero sus poderes seguro ya estaban muy por encima de sus capacidades iniciales. Es por ello que Takama, pese a ser el mismo, parecía mantenerse por encima de él. Takama diría que como estaba viendo, no tenía caso. Él sí sentía como su poder cambiaba y constantemente aumentaba su fuerza a niveles más allá de las capacidades divinas. Su mejor opción siempre sería pelear junto a la otra alimaña para tener oportunidad, pero este también estaba bastante ocupado enfrentando a sus propios demonios. Zaiko se levantaría lentamente, diciendo que afortunadamente no era un combate de fuerza bruta. Sería bastante aburrido definirlo de esa manera tan convencional. Omega era mucho más que fuerza bruta, por lo que trataría de hacerle justicia aunque no estuviera en la dimensión alfa. Este lanzaría un par de golpes de aire, a los cuales de un momento a otro Takama parecería reaccionar con bastante cuidado. Esta distracción la usaría Zaiko para acercarse a este, quien también mostraría la capacidad de evadirlo. Era increíble, pues Takama era tan rápido que ni siquiera quedaba expuesto ante sus puntos ciegos. Por lo tanto repetiría que era inútil. Zaiko sonreiría, diciendo que no tanto. Ese momento que usó para evadir a Zaiko le había servido para invocar cadenas malditas que lo aprisionarían por leves segundos. De esta forma, Zaiko volvería a usar el mismo golpe de aire, el cual le daría de lleno a Takama con una fuerza descomunal. Eso era de todo menos un golpe común y corriente. Takama reaccionaría yendo a toda velocidad contra este, recibiendo de un momento a otro un millar de golpes imperceptibles de todas direcciones. Esto era inverosímil, dado que Takama tenía la capacidad de ver entre dimensiones, pero esto no era tal cual. No eran otros Zaiko de otras dimensiones. Eran realmente golpes invisibles en todo aspecto. Parecido a los ataques de aquel Trunks. Zaiko diría que era correcto. Solo que en vez de cortes, estos podían ser todo tipo de ataques. Lo mejor de todo, era que podían ser lanzados por cuanta versión dimensional de este quisiera. Era llevar al máximo nivel ambas técnicas dimensionales. No solo esto, sino que el mismo Zaiko posteriormente, usaría un millar de cadenas malditas y sagradas para aprisionar a Takama, diciéndole que finalmente este combate llegaría a su fin. Su fuerza era inigualable, pero las técnicas del Omega eran otro tipo de realidad. Takama diría que era un alivio. Al parecer no había prestado la suficiente atención a su historia. Zaiko preguntaría a qué se refería. A lo que Takama diría que su cuerpo era bastante peculiar, pues estaba creado a base de guerreros Saiyajin increíblemente poderoso. Entre ellos, dos con poder Mystic divino, quienes en su momento fueron los guardianes del reino celeste y de los infiernos. Por lo tanto, usar estas técnicas tenía un doble filo bastante peligroso para él. De un momento a otro, todas las cadenas que aprisionaban a Takama lo liberarían, yendo en contra de quien las había invocado. Takama caminaría lentamente en dirección a Zaiko, diciendo que mientras él las invocaba por fuerza o habilidad, este lo hacía con la potestad de ser portador de poder sagrado y demoníaco.
En pocas palabras, era más dueño de ellas que el propio Zaiko. Broly diría que era un fallo grave. Pensaba que con los conocimientos que había adquirido Zaiko debía haberse esperado algo así. Goku diría que muy probablemente se había dejado llevar demasiado por su poder. Es otro gran problema de obtener omnipotencia. El dejarse llevar demasiado y no poder razonar tus impulsos podía jugarle bastante en contra. Zaiko se diría que había sido bastante imbécil, pues ya tenía la pelea justo donde la necesitaba. Las cadenas comenzarían a amordazarlo con cada vez más fuerza, no solo torturándolo, sino quitándoles todo su poder divino. Tanto así, que este terminaría por perder incluso su transformación en Omega. Takama diría que era perfecto. Ahora el poder Omega terminaría siendo todo suyo y en definitiva, no habría absolutamente nadie, por poderoso que fuese, que pudiera derrotarlo. La apariencia de la bestia volvería a cambiar drásticamente, siendo este de color oscuro completamente. Incluso el Dark Minus y el 20 Supremo pararían un momento su batalla por notar lo que estaba pasando, ya que el poder de ese monstruo se había disparado sin ningún tipo de razonamiento. Posteriormente a ello, todas estas cadenas comenzarían a clavarse en todo el cuerpo de Zaiko, con la intención de reducir su existencia a nada. Todo esto mientras Takama lo miraba directamente a los ojos, comentando que tal cual como tuvo que ser siempre. Un ser vacío, sin destino y lamentable. El robar el poder ajeno no lo hacía a alguien diferente. Solo lo reducía a un patético parásito. Alguien como él no tendría cabida en su nuevo mundo. La situación sería límite, dado que el 20 Supremo querría ayudarlo, pero entre su batalla contra el Dark Minus y la presencia absoluta de Takama era prácticamente imposible. Goku diría que era muy complejo, pero era bastante probable que Zaiko volviese a sufrir una extinción y en este caso, una realmente definitiva al ser esta quizá la última forma en la que la existencia le daba una oportunidad. El poder de Takama ahora sí estaría en el punto más alto jamás visto, donde absolutamente nada podría detenerlo. Zaiko por su parte estaría desapareciendo poco a poco, diciéndose a sí mismo que al menos podría catalogarse como una muerte bastante significativa. Después de todo había muerto por una razón o un objetivo en vez de solo desaparecer como si nada. Takama vería con gran satisfacción su nuevo poder, diciendo que ahora sí era genuinamente imparable. No solo su poder, sino que Takama tenía muchísima más capacidad de usar las habilidades de Omega como si éste las conociera. Su intención inicial sería la de ir tras el 20 Supremo y el Dark Minus, pues se sentía totalmente capacitado para barrer el suelo con ellos de ser necesario. Obviamente, no si antes terminar el trabajo con el Saiyajin más molesto al que se había enfrentado hasta ahora. Este se acercaría a Zaiko diciéndole que había sido una alimaña bastante persistente a decir verdad. Al menos eso debía reconocérselo. No obstante, eso de que le había servido ya que de todos modos había terminado como una auténtica basura tirada en el suelo. El 20 Supremo trataría de llevar su batalla lo más cerca a estos dos posible para tratar de ayudar a Zaiko en la medida de lo posible. Sin embargo, este estaría cada vez más perdido en su caótico poder, por lo que le costaba horrores el solamente razonar lo que pasaba. En vez de destruirlo, Takama lo que buscaría sería absorber todo lo que quedaba del Saiyajin modificado, quien en esta versión no era realmente modificado. Zaiko aún así lucharía por evitarlo, diciendo que no había llegado tan lejos para ser derrotado tan patéticamente. Takama diría que realmente era bastante molesto con ese optimismo barato, por lo que este lo levantaría quedando este crucificado con las cadenas. No obstante, este Zaiko tendría algo distinto. Sus ojos estarían totalmente vacíos, ausentes de vida, alma y destino. Era como si este realmente se hubiese extinto pero sin que su cuerpo lo hiciera. Por más que lo intentara, Takama no podía absorber su cuerpo puesto que este carecía de todo poder. Luego de unos minutos, Zaiko comenzaría a reír un poco, diciendo que al parecer no era el único que cometía errores en este combate. De un momento a otro, Zaiko comenzaría a elevar su poder a magnitudes brutales nuevamente diciendo que aún no se terminaba. Su forma sería reconocible por todos al instante, siendo este el Mystic 4 divino. Con esto Zaiko ahora sí volvería a tener potestad sobre las cadenas que lo aprisionaban, pudiendo liberarse. No obstante, lejos de hacer eso, lo que haría sería tomarlas con fuerza, absorbiendo su poder tal cual lo hizo Vegeta en aquel momento contra Tengu. Este miraría a Takama diciendo que era un desgraciado bastante rastrero, pero debía admitir que una batalla con él era interesante por cómo ambos complementaban al otro con su oscuridad.
Takama retiraría las cadenas sagradas para evitar cualquier cosa, pero Zaiko las tomaría por voluntad propia diciendo que ahora no era el momento. Poco a poco, Zaiko no solo iría recuperando su poder, sino también su alma y destino llegando al estado de Super Saiyajin Omega. Con esto volvería al ataque, pero como era de esperarse el nuevo poder de Takama era totalmente insuperable. De un solo golpe mandaría devorar a Zaiko contra el perímetro de la arena de combate, para posteriormente torturarlo con un millar de ataques asesinos. Aunque severamente afectado y debilitado por estos, Zaiko no haría más que reír de satisfacción pues había hecho algo que pocos habían logrado. Hacer sentir al dueño de la oscuridad un profundo miedo. Esos ataques destilaban desesperación e impotencia. De todo menos confianza. Aunque era infinitamente superior ahora le temía, pues no tenía ni idea de a dónde podría llegar. Goku y Vegeta Mystic dirían que Zaiko había logrado tornar la pelea a un sitio donde le convenía bastante pues jugaba con la desesperación de Takama. Todos lo que se preguntarían era cómo era que había evitado desaparecer a manos de Takama hacía unos momentos. Goku diría que era gracias al mismo Takama. Zaiko es un guerrero sin destino. Esto quiere decir que él mismo es impredecible en todo sentido y cada decisión e incluso movimiento que realice cambia por completo su línea existencial. Es el terror de un dios enfrentarse a alguien como él. Al quitarle nuevamente su destino como Omega, Takama no tenía más nada que absorber pues su alma carece de destino como tal. Es por ello que no podía desaparecer o no de esa manera. De hecho, es la razón por la que el poder de Takama tampoco había desaparecido al ser proveniente del Omega. Zaiko lo único que había restaurado era su destino. El poder le daba igual, aunque ahora verían algo impresionante. Takama estaría masacrando a Zaiko con sus ataques, los cuales aunque debilitaban su cuerpo solo fortalecían su alma de Saiyajin. En cada golpe sentía cada vez más inseguridad de Takama y no era para menos. En un momento preciso, Zaiko demostraría la infumable capacidad de detener un golpe de Takama. Solo diría que ya bastaba. No era una batalla si uno de los dos solo recibía los golpes. Sin poder percibirlo, Takama recibiría un golpe demencial en el estómago que lo mandaría devorar hasta el otro extremo de la arena, el cual lo afectaría bastante. Diría que ya estaba harto de los malditos Saiyajin y en especial de eso. Levantaría la mirada lentamente, viendo una presencia bastante familiar en la lejanía acercándose lentamente a él. Zaiko diría que él no tenía poderes primordiales ni nada por el estilo. Aún así, el poder Omega era suficiente para poder nivelar de gran manera el Mystic 5. Debía agradecerle, pues ahora sí había alcanzado el máximo nivel posible. Zaiko expulsaría su magnífico poder máximo, dejando a todos sin palabras e incluso a los primordiales satisfechos por su gran evolución en este torneo. Takama Omega se levantaría, diciendo que muy bien. Sería el verdadero todo o nada nuevamente. Ambos se prepararían para su batalla, saliendo disparados el uno contra el otro. La batalla sería tan brutal, que nadie podría entenderla fuera de los primordiales ya que eran solo simples puntos de luz chocando por doquier. Ambos enfrentamientos serían inconcebibles y totalmente dignos de 4 primordiales en potencia. Eran sencillamente dioses en todo aspecto. El perímetro del torneo sería cada vez más pequeño, en el momento en el que la pelea entre el 20 Supremo y el Dark Minus estaba llegando a un nivel de descontrol demencial. Lo que era completamente cierto, era que el torneo daba impresiones de terminar en cualquier momento pues los 4 estaban dando todo, y recibiendo muchísimo daño. Las cartas estaban echadas y el destino aguardaba. El Mystic 5 de Zaiko no era algo primordial ni desequilibrado, sino algo más bien intermedio entre ambas cosas. Nacía del poder celestial e infernal aglomerado en un solo cuerpo de manera armónica. No obstante, había que recordar que los 4 estaban a merced del poder primordial constante, por lo que su poder podría incluso rivalizar con los Mystic 5 de Goku y Vegeta, las cuales eran transformaciones absolutamente inalcanzables. Mientras más poder, más se reducía el perímetro de la arena, haciéndola cada vez más pequeña. Tan reducida, que había momentos que estos comenzaban a chocar constantemente con el mismo haciéndose daño. No obstante, estos estaban entregados al poder y caos por lo que el dolor era algo totalmente secundarios. En las gradas verían como estos estaban cada vez en un espacio más pequeño, preguntándose si esto estaba bien. Era demasiado poder para un lugar tan pequeño. Un poder que tenía que salir por algún lado. Goku solo diría que era algo de los primordiales, por lo que mejor prestaran atención.
La batalla sería tan brutal, que en un momento ya las alianzas y rivalidades eran innecesarias, y los cuatro comenzarían a pelear entre sí. Ya estos estarían en perímetro tan pequeño que apenas podrían moverse con libertad. Estos ya solo serían luz encerrada liberando poder en un punto en donde parecería que los primordiales querían comprimirlos a todos. Todo llegaría a un punto de quiebre, en donde estos terminarían en una explosión jamás antes vista y rompiendo incluso el perímetro construido por los primordiales. Lo que realmente interesaba ahora mismo era saber quién demonios había terminado como vencedor. La respuesta realmente sería más increíble e inentendible de que lo había sido el combate final. La explosión de poder primordial en este caso llegaría a ser de tal magnitud, que posteriormente a ella todo quedaría sumido en un inmenso silencio y oscuridad. Incluso en las gradas estarían bastante afectados por esta pese a estar protegidos en principio por Goku y Vegeta Mystic 5. Lentamente estos irían recobrando la conciencia, preguntándose qué es lo que había pasado, y si el torneo había culminado definitivamente. Todos los participantes del torneo verían en Goku y Vegeta una expresión de completo desconcierto y miedo, impropios de alguien poseedor del poder primordial del Mystic 5. Gohan preguntaría qué había pasado, mientras sentía como cada átomo de su cuerpo estaba completamente presionado y sometido al más profundo de los horrores. Goku diría que no podía ser. Esto era algo que no podía estar pasando. Por su parte Vegeta tampoco tendría reacción pues no daba crédito a lo que estaba viendo en la arena o lo que alguna vez fue la arena del torneo. Lentamente todos se irían levantando siendo también testigos de este desconcertante fenómeno, a lo que uno detrás de otro asumirían que estaban completamente perdidos. Los cuatro finalistas del torneo estarían tirados en el suelo inconscientes, alrededor de eso a lo que todos temían. Esto era un ser físico bastante familiar pero al mismo tiempo irreconocible. Era de inmensas proporciones al igual que un primordial, emanando algo que no precisamente era poder, pero que de igual forma lo hacía denotar como alguien inalcanzable en todo sentido. Sería intensamente oscuro y solo su presencia era capaz de corromper absolutamente todas las almas existentes en el multiverso. Era un ser más allá de la comprensión el cual no tenía una razón de ser. Zaiko iría recobrando poco a poco la conciencia, preguntando quién diablos era ese y por qué demonios sentía que era la maldita muerte encarnada. Este ente ahora primordial de mirada profundamente oscura solo sonreiría de manera bastante inquietante, sosteniendo en sus manos la luz que pertenecía a cada alma de la existencia. Después de unos momentos, este diría unas palabras, que se resumirían en alegar que el nuevo equilibrio debía llegar cuanto antes. Con la luz que sostenía, este comenzaría a absorber la esencia de todo mortal y dios existente, a excepción de aquellos quienes tuviesen poder primordial. Todos los participantes del torneo desaparecerían de manera horrible y sin explicación, a excepción de Goku, Vegeta y los cuatro finalistas del torneo. Este ente cósmico admitiría que era bastante impresionante. Al parecer, había mortales que lograron trascender la divinidad más allá de los dioses, siendo entes fundamentales en la existencia. Y por supuesto, ellos dos. Detrás de él, tanto Gamu como Yamoshi bajarían lentamente de su lugar, comentando que finalmente habían revelado a ese ser putrefacto que se ocultaba en la inexistencia. Este ser oscuro preguntaría qué era eso de ocultarse. Estaba ansioso de poseer este poder, y con ello por fin llevar todo a su verdadero inicio. A lo que tuvo que haber pasado hasta que ellos se entrometieron en el curso natural del Génesis. Goku y Vegeta con sus poderes sanarían al instante a Zaiko, al 20 Supremo, a Takama y al Dark Minus quien en su caso desaparecería volviendo al interior del 20 Supremo. Estos preguntarían qué demonios pasaba, a lo que Takama diría que probablemente era el avatar de la inexistencia. El ser oscuro notaría estas palabras viendo directamente a Takama diciendo que era un ser con una oscuridad bastante interesante. Aún así, era bastante insignificante para lo que pretendía. Se esforzó tanto en adueñarse del destino de los mortales, que el mismo destino le recordó una y otra vez lo lamentable que era. Goku preguntaría quién diablos era, a lo que Damu diría que era ese Saiyajin primigenio que mencionó Gogeto en su momento. El Saiyajin Torture. Este sonreiría diciendo que lo felicitaba. Así era. Su recompensa era el de ser el primer primordial consumido por la inexistencia. Este haría brillar la oscuridad de su esfera, comenzando a consumir la esencia de Damu lenta y tortuosamente.
Segundos después, Yamoshi haría lo mismo pero a la inversa, para poder salvar a su hermano, mientras que todos los demás usaban sus máximos poderes para apoyarlo. Lo increíble, es que estos no parecían afectarle en lo más mínimo, a lo que Tortur con una macabra sonrisa diría que era inútil. Como planeaban dañar algo que teóricamente no existe. Damu usaría el poder de sus maldiciones para poder contrarrestar esto, pues realmente era la primera vez desde que era un primordial, en donde sentía un peligro demasiado impredecible. Yamoshi diría que esto no estaba para nada bien. Ni siquiera con su omnisciencia podía ver las intenciones, destino realidades de ese sujeto. Era como si genuinamente no existiera. Zaiko diría que era aterrador, esos dos primordiales estaban completamente alerta de que ese sujeto les hiciera algo. ¿En serio era tan poderoso? Tortur podría escuchar estos pensamientos, reconociéndolo como Zaiko. El guerrero sin destino. Realmente una especie bastante exótica en la existencia. De hecho, podría decirse que ha sido el único ser existente que jamás tuvo un destino escrito el cual modificar, romper o seguir. Era algo que no podría repetirse. Aún así, si le daba curiosidad le aconsejaría ver bien a los primordiales. Damu y Yamoshi eran incomparables. Nadie podía hacerles frente en lo más mínimo. Ni siquiera un ente como él. No obstante, él no poseía poder. Solo era un enviado de la inexistencia para devolver todo a su ciclo natural. Un ciclo que esos dos habían roto en el pasado y no dejaron que volviera a repetirse. Yamoshi y Damu estarían desconcertados, pues ellos lo sabían todo. Eran completamente omnipotentes. Sin embargo, esto del ciclo del Génesis no lo podían comprender. Tortur diría que esto era obvio, pues su omnipotencia era con respecto a la existencia. Todo lo que no existiese para ellos era una incógnita. Sin embargo, ¿en serio creían que su ciclo era único? ¿Que antes que sus creadores no hubieron otros seres omnipotentes? ¿No concibieron nunca que antes de la existencia de los mismos, la inexistencia era lo que realmente formaba todo? Este ciclo se dio siempre. No solo una, sino múltiples veces. Sin embargo, jamás se interrumpió hasta la llegada de los mortales. Los únicos capaces de quebrantar un equilibrio eterno como ese. Él no era más viejo que quizá esta existencia nueva. Sin embargo, la inexistencia lo eligió a él como forma física para contrarrestar a los primordiales que desviaron el curso de las cosas. Para que algo exista, primero debe haber un lienzo en blanco para esto. Y es lo que él venía a crear. Damu y Yamoshi lentamente girarían sus miradas hacia Goku, Vegeta y los demás, diciéndoles con un tono de resignación absoluta que si eso era cierto, la culpa era de ellos y no de los mortales. Estos eran la esperanza para que su historia y creación no llegara a su fin. Estos expulsarían tal cantidad masiva de poder cósmico y primordial, que mandarían a volar existencias enteras a todos, encerrándose posteriormente con Tortur en ese fragmento de inexistencia. Estos serían dispersados por todo el multiverso, así Goku maldiciendo la situación. Tenían que hacer algo, pues la existencia estaba sola. No había absolutamente nadie con vida a excepción de ellos 6. Esto era genuinamente el apocalipsis que jamás dejaron llegar. Tenían que ayudar a Damu y a Yamoshi, pero para esto debían reunirse primero. Siendo sincero, no tengo ni la menor idea de cómo continuar este arco. Evidentemente me siento con la capacidad de hacerlo a futuro, puesto que para ello decidí plantearlo. Esta próxima saga contendrá muchísimas sorpresas, dado que como podrán darse cuenta, la intención de estos arcos es tratar de darle protagonismo a toda transformación de AF, ya sea antigua o reciente. Por lo tanto, la siguiente tendrá muchos tipos de finales en interpretación. No obstante, no les podría decir para cuándo, dado que como comprenderán me gustaría tomarme un pequeño descanso de los fanfics. Aún encima faltan los de algunos participantes del torneo, donde les daremos un lore a cómo obtuvieron sus poderes. Hay bastante AF todavía antes del final, por lo que no se preocupen los fans más acérrimos a este. Nuevamente muchísimas gracias por el apoyo, los superchats, las donaciones y también por sus comentarios. Aunque no lo crean, el torneo cambió y se nutrió muchísimo también gracias a sus ideas, así que estoy profundamente agradecido con ustedes. Ya sin más, nos veremos en una próxima entrega.